espacios digitales en estas plataformas que al fin y al cabo son privadas. Y mal que bien también viene un poco al reconocimiento y a delimitación de derechos, ¿no? Eh, un caso ejemplo de ello sería el Oversight Board de Facebook, ¿no? No sé cuántos de ustedes tendrán en cuenta ello. Facebook tiene ahora, Facebook ha tenido muchos problemas sobre cuestiones de libertad de expresión, ¿no? Cuando alguien denuncia un contenido, hay alguien que dice, oye, estás censurando en una publicación, estás afectando mi libertad de expresión. Y Facebook dice, bueno, son mis políticas de privacidad. Bueno, para Facebook no comerse el lío de que implica poder remover ciertas publicaciones, ¿no? Creó el Oversight Board, ¿no? Que es como una especie de Corte Suprema de Facebook, donde cuando por ejemplo, tú publicas un contenido, de repente, que puede ser polémico, digamos, lo que genera es que Facebook va a remover ese contenido y si tú no estás de acuerdo con esta remoción, vas a poder apelar a esta Corte Suprema de Facebook y que esta Corte Suprema está compuesta pues por independientes, por expertos en temas de derechos humanos y libertad de expresión para determinar si Facebook removió lícitamente o no ese contenido de acuerdo a sus términos de condiciones y de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Hace un mes más o menos salieron sus primeros casos, son súper interesantes y los pueden ver porque son casos tan distintos como que implican discurso anti-islam o discurso islamofóbico que podría darse en países del este de Asia, también casos de América Latina, cuestiones muy diversas pero que implican el ejercicio de derechos fundamentales. Y de hecho, y ya para cerrar con con este pequeño tema del Oversight Board de la Corte Suprema de Facebook, va a discutir el tema de Donald Trump, ¿no? Cuando Donald Trump utilizó sus redes sociales, que lo que generaron fue que se tome el Capitolio, ¿no? Con la ola de gente que era fanática de Trump y le hizo caso, todas las plataformas expulsaron a Donald Trump, ¿no? Lo expulsaron a Donald Trump. Entonces, esto también se va a discutir en esta Corte Suprema de Facebook. Bueno, toda esta relación que, ojo, todo esto se da siempre entre relaciones entre privados, ¿no? Esto sería poco más una empresa creando un directorio para determinar si su actuación va conforme a derechos humanos. Todo esto se da en relación interprivados. Esta sería la otra perspectiva de constitucionalismo digital, ¿no? Esta segunda perspectiva. Todas estas relaciones, todas estas decisiones, todas estas regulaciones implicaría constitucionalismo digital bajo esta segunda perspectiva. Una tercera perspectiva de constitucionalismo digital señala que más bien es un conjunto de instrumentos tendientes a establecer una aclaración de derechos en Internet, ¿no? Entiende que el constitucionalismo digital hoy en día uno puede googlear la Declaración de Principios de Privacidad de Internet o Declaración de los Derechos Humanos de Internet, qué sé yo, que son declaraciones hechas por ONGs o incluso declaraciones hechas por organismos internacionales en calidad de soft law, que intentan reconocer el ejercicio de ciertos derechos, ¿no? Y también, o reconocer nuevos derechos en Internet. Bajo esta tercera perspectiva se entiende que el constitucionalismo digital pues es justamente el conjunto de estos instrumentos que tienden a establecer una declaración de derechos en Internet o en el uso de espacios digitales. Finalmente, una última concepción de constitucionalismo digital es una idea que entiende que es una ideología, una rama del derecho constitucional que se aboca a estudiar el derecho constitucional hacia, hacia los espacios y los fenómenos digitales. Bajo esta perspectiva, digamos, trae consigo lo que es el estudio del derecho constitucional moderno y contemporáneo, ¿no? Que es, uno, limitación del poder y dos, ejercicios de derechos fundamentales, ¿no? Bajo esta lógica, entiende que el constitucionalismo digital, entendiendo como una rama del derecho constitucional, es una rama que se encarga de estudiar el ejercicio de derechos fundamentales en espacios digitales y también la limitación del poder en espacios digitales, ¿no? Esta sería la cuarta definición de constitucionalismo digital. En lo personal, yo me aboco a esta cuarta definición de constitucionalismo digital, pero con unas cuantas, con unas cuantas cuestiones más que habría que tomar en cuenta. Por ejemplo, es cierto que el derecho constitucional, como lo entendemos hoy en día, básicamente se aboca a la organización y limitación del poder y la protección de derechos fundamentales y su ejercicio, ¿no? Pero no obstante, y es algo que esta cuarta definición no toma en cuenta, es que si hablamos de constitucionalismo digital y es alguien que se, digamos,
de repente a alguno de quienes pueden estar viendo le interesa abordar el tema de la tecnología, el tema de espacios digitales desde una óptica constitucional, podría entender que hay técnicas y criterios interpretativos que te permiten solucionar mejores situaciones de conflicto en espacios digitales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros resolvemos una problemática de libertad de expresión a través de Facebook, no es lo mismo hablar de libertad de expresión que podría ser a través de Facebook, con todas las particularidades y entendiendo esta problemática dentro del entorno digital, que hablar de libertad de expresión, por así decirlo, de la manera clásica, ¿no? El cambio de la tecnología y el influjo de la era digital, por así decirlo, trae consigo ciertas técnicas y criterios interpretativos que serían propios del constitucionalismo digital que permitirían una mejor resolución de situaciones de incertidumbre o conflicto fundamental. Bueno, habiendo dicho eso de que tenemos el constitucionalismo digital como una organización de limitación, como digamos la rama del derecho constitucional que estudia la organización y limitación del poder y la protección de derechos fundamentales y que tiene a su mismo técnicas y criterios interpretativos a estas situaciones de conflicto que podrían darse. Eh, en lo que el siguiente paso que quisiera dejar sentado para entrar a discutir la cuestión del derecho a la privacidad es, bueno, ya tenemos en cuenta que el constitucionalismo digital es esto. Ahora, cómo juega en esta situación el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Que en este caso vamos a hablar del derecho fundamental a la privacidad, pero, y un poco más adelante lo vamos a ver, que tampoco deja de lado cuestiones de limitación del poder político, ¿no? ¿Cómo se relacionan los derechos fundamentales, ¿no? Cuando nosotros discutimos sobre derechos fundamentales en espacios digitales, podemos decir de que se produce un nuevo fenómeno, ¿no? Y podemos entender de que este fenómeno no es más que una simple manifestación de un derecho fundamental preexistente, pero en entornos digitales. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad de expresión en Internet, no es que estamos hablando de que es un derecho fundamental en específico, ¿no? Sino que es el derecho a la libertad de expresión que simplemente se ejerce en entornos digitales. Esta sería una forma en que cómo los derechos fundamentales se van relacionando y se van transformando a la luz del espacio digital. Una segunda forma en la que los derechos fundamentales se relacionan sería que los derechos fundamentales incorporan contenidos adicionales a un derecho fundamental preexistente, ¿no? Dícese, por ejemplo, si hablamos de el derecho a la protección de datos personales, por así decirlo, ¿no? Cuando discutimos el espacios digitales, de repente aparece una situación y es fundamental que no habíamos visto necesaria hace muchos años, pero por el influjo de la tecnología urge su tutela y urge ser incorporada en un contenido de un derecho fundamental, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, del derecho al anonimato, si podría ser un contenido de un derecho fundamental o no, o, por ejemplo, también podríamos hablar si es que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podría entenderse también que tiene unos contenidos adicionales al clásicamente reconocido, ¿no? Como, por ejemplo, la prohibición del bloqueo arbitrario en redes sociales, qué sé yo. Un derecho fundamental cuando se acerca al fenómeno tecnológico también puede dejar entrevisto de que puede haber contenidos adicionales que pueden ser necesarios incorporar en un derecho fundamental previamente existente. Y finalmente, una forma de relación es que genera el reconocimiento de nuevos derechos, ¿no? Los que acá se les llamaría derechos digitales en sentido propio, ¿no? Porque estos derechos no son parte del contenido de un derecho fundamental previo, ni son el ejercicio de un derecho fundamental en entornos digitales, ¿no? Son derechos con contenido propio, con contenido específico, que surgen a la luz del influjo y los cambios tecnológicos. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de este derecho? Ahora, hace poco, la semana pasada, se aprobó en primera legislatura el reconocimiento del derecho fundamental de acceso a Internet, ¿no? Este sería un caso de un derecho de un derecho digital en sentido propio, ¿no? Es un derecho fundamental nuevo que surge con esta impronta y que tiene un contenido específico. Otro ejemplo sería el derecho de relacionarse, no está reconocido en nuestra Constitución, pero podría ser el caso del derecho a relacionarte con la administración pública a través de medios digitales. Ya existe una propuesta legislativa de cambio constitucional para incorporar este derecho en la Constitución.
Entonces, estaríamos acá de un derecho constitucional, de un derecho digital propiamente dicho, porque es un derecho que surge exclusivamente del influjo y del cambio digital. Bueno, habiendo marcado un poco el panorama teórico de lo que vamos a abordar a continuación, eh, vamos a pasar ahora a analizar justamente la situación del derecho a la privacidad o la vida privada y cómo es que esto se ve reflejado en los cambios constitucionales actuales y cómo la Constitución cambia justamente con el influjo de la tecnología. Bueno, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta o comentario en Facebook, bueno, me la hacen llegar también por acá. Siempre están dispuesto para poder responder y poder que no queden las dudas al aire, ¿no? Bueno, ya pasando a lo que nos ocupa. En la Constitución peruana, bueno, o en el marco constitucional peruano, hay dos derechos relacionados, pero que tienen contenido distinto, ¿no? Hablamos del derecho a la intimidad y el derecho a la vida privada. La relación que existiría más o menos entre estos derechos es que el derecho a la vida privada sería como que el conjunto y el derecho a la intimidad sería una parte especial que protege el derecho a la vida privada, ¿no? El derecho a la intimidad se entiende que es aquella información, aquellos datos, todo aquello cuyo conocimiento está exclusivamente resguardado para nosotros y cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar una grave afectación, ¿no? El derecho a la intimidad es un ámbito reducido y de especial protección respecto al derecho a la vida privada, ¿no? Por ejemplo, en la intimidad se entiende que puede estar el tema de las preferencias sexuales de la persona, sus orientaciones políticas, qué sé yo. Toda esta información que es íntima, que digamos, que goza de una protección especial y específica, se entiende del derecho a la intimidad que está contenido dentro del derecho a la vida privada, ¿no? Que trae que el derecho a la vida privada se desarrolla aquí a partir del concepto de right to be alone, de que la persona tiene su derecho de que no pueda ser, digamos, sufra injerencias arbitrarias en su vida, en su normal desarrollo, y que tiene una expectativa de que hay un ámbito que está exento de injerencias no deseadas, ¿no? En este caso es este lugar como que un poco la acepción de mi casa, mi castillo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho a la vida privada, hablamos de este conjunto de datos o información que nos protege y que protege nuestro libre desarrollo y desenvolvimiento como personas. Y cuando hablamos del derecho a la intimidad, hablamos de este espacio específico y más pequeño que requiere mayor y especial tutela. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se entiende que hay tres ámbitos que protegen el derecho a la vida privada, ¿no? Uno, que es la reserva de conocimiento, ¿no? Que lo que yo haga en mi ámbito privado, ya sea en mi casa o en todo aquel espacio que pueda tener expectativas de privacidad, sea simplemente reservado para mí y para a quienes el grupo reducido o el grupo que ya autorice su conocimiento, ¿no? Ese es el primer ámbito de protección. Por ejemplo, yo en mi casa tengo la reserva de conocimiento, de repente, pues, a mí me gusta mucho ver maratones de R-Way, pero lo considero algo muy privado, ¿no? Entonces, y no quiero que nadie sepa que me gusta ver maratones de R-Way todos los días por A o B motivos. Entonces, eso es la reserva de conocimiento. Esto va para mí y nadie fuera de ello que yo autorice debería poder conocer ello, ¿no? Que me gusta ver maratones de R-Way. Y de hecho, no quiero decir acá que sea algo de malo ver RWay. Cada uno es libre de ver lo que le plazca, ya sea RWay o RBD. Otro ámbito del derecho a la vida privada es, por ejemplo, otro ámbito de protección es que el derecho a la vida privada protege el libre desenvolvimiento de la esfera privada, de la persona en su esfera privada, ¿no? De repente yo trabajo, bueno, antes, ¿no? En tiempos prepandemia, uno trabajaba, no sé, de 8 a 5 de la tarde, qué sé yo, a 6 de la tarde, llegaba a su casa y es donde podía, pues, desenvolver su vida privada, ¿no? Ya sea ponerse a ver maratones de Rewey, agarrar y leer el libro de Crepúsculo, qué sé yo. Entonces, es justamente lo que permite el desenvolvimiento y el desarrollo de la personalidad, ¿no? O de repente qué sé yo, en la vida pública que va trabajando, se muestra de tal manera, pero llegar a su privacidad
recibe, lee otras cosas, que en verdad está en su derecho y está protegido este ámbito de privacidad, ¿no? De que la persona pueda conocer, que no todos puedan conocer salvo autorización, que es lo que hace en su ámbito privado, porque ello mal que bien permite pues el desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Es más que nada en la privacidad de nuestros domicilios, de nuestros cuartos, donde hacemos este ejercicio de nuestros pasatiempos, qué es lo que nos gusta leer, qué es lo que nos gusta ver, qué es lo que nos gusta escuchar. Y si nos gusta hacerlo público, genial. Bueno, hoy en día casi todo se hace público porque ponemos, ¿no? Compartiendo mi lista en Spotify, pero si no quiere hacerlo también, ¿no? Y no debería haber forma de injerencia en ese conocimiento. Y finalmente, un tercer ámbito que protege el derecho a la vida privada es la protección en el momento de la obtención, almacenamiento y utilización de la información personal, ¿no? Esto hace referencia a que cuando, digamos, cuando nosotros nos estamos desenvolviendo en la vida cotidiana, siempre estamos generando, por así decirlo, información, ¿no? De repente yo llego a mi casa y llamo a un amigo, ¿no? Y hablo con un amigo y me gusta conversar todos los días con él. Entonces, aquí lo que se está generando es información personal, que la persona que yo converso con tal persona de tal hora a tal hora, y eso es el ámbito, y todo esa amalgama de información que se genera al momento de que uno llega a su esfera privada o está en ejercicio de su esfera privada, está protegido por el derecho a la vida privada, ¿no? Ahora, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se entiende que tanto el derecho a la vida privada como el derecho a la intimidad justamente sirven de fundamento o son derechos muy relacionados con estos siguientes derechos, ¿no? Ojo, estos derechos que acá se enumeran son derechos que tienen un contenido distinto, que no son parte de este derecho, que son reconocidos de manera individual en la Constitución, pero tienen una innegable relación con el desarrollo del derecho a la vida privada, ¿no? En su caso, por ejemplo, es el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que la garantía es que nadie puede irrumpir en el domicilio sin mi autorización o si no, solo con mandato judicial, o el derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ¿no? Nadie puede irrumpir en las llamadas que pueda hacer, está lo que implica la aprobación del chuponeo, o que pueda leer mis correspondencias, y bueno, también es la comunicación de las comunicaciones privadas y documentos privados, ¿no? Eh, entonces, justamente todo este es el ámbito de tutela de este derecho. El otro derecho relacionado también es el derecho al secreto profesional, ¿no? Es innegable que el desarrollo profesional o ciertos ámbitos vienen parte del desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la vida privada también. De la misma manera, ¿no? El derecho al secreto bancario, el derecho a la reserva tributaria, que hoy en día se discute mucho si es que esto debería seguir siendo un derecho fundamental o si lo es y cuáles son los márgenes de reducción en su protección. Pero bueno, el derecho al secreto bancario, la reserva tributaria, se entiende que también tiene mucha relación con el derecho a la vida privada. Y finalmente, otro derecho que está muy relacionado a estos es el derecho a la protección de los datos personales, ¿no? Entendiendo esto como aquella gama de poderes jurídicos que se otorgan a la persona para el control respecto de su información y sus datos personales. Y de hecho, dentro de la categoría de datos personales, como sabemos puede ser el domicilio, el teléfono, el DNI, a esta categoría, ¿no? De datos sensibles, que es información que requiere una tutela especial y que podríamos identificar que se relaciona con el derecho a la intimidad. Por ejemplo, un dato sensible es los estados de salud, los estados financieros, es la orientación política, las preferencias sexuales, todo ello está protegido dentro del derecho a la protección de datos personales y los datos sensibles con especial relación con el derecho a la intimidad. Ahora, nuevamente, esto no implica que estos sean derechos parte del derecho a la privacidad, ¿no? Pero son derechos relacionados y que justamente se van desarrollando en vistas a que se busca tutelar este interés constitucional que es legítimo, que esperar de toda persona de que cuando llega a su espacio de privacidad no pueda ser objeto de injerencias arbitrarias o no consentidas. Habiendo dicho esto, quisiera un poco quedarme con el tema del tercer ámbito de protección del derecho a la privacidad. El tercer ámbito de protección del derecho a la privacidad se mencionó que es que el derecho a la privacidad protege también a la persona al momento de la obtención, almacenamiento y utilización de la información personal, ¿no? Entonces, en palabras, por así decirlo,
técnicas podemos decir que hace referencia a la data, ¿no? Que el ámbito del derecho a la privacidad y en su caso del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones protegen la información en sí misma, ¿no? La data. Por ejemplo, ¿qué es la data? Es el contenido. El, y podemos entender un poco la data en contraposición a la metadata, ¿no? La data es todo el contenido que puede haber en un archivo o en una información. Por ejemplo, en una llamada celular, ¿cuál es la data? Lo que se habla, ¿no? Pepito llama a Juancito, la data es el contenido de la comunicación misma. Se entiende que en este caso el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y en general el derecho a la privacidad protegería esta data, ¿no? Este contenido. También de una correspondencia, de una carta, la data, el contenido está protegido, ¿no? También los documentos privados están protegidos por el derecho a la privacidad y en su caso, viendo en específico, por el derecho a la protección y la inviolabilidad de las comunicaciones. Ahora bien, la metadata está protegido en nuestro ordenamiento constitucional. ¿Qué es la metadata? La metadata es aquella información que está, digamos, que es anexa, por así decirlo, a la data misma, que es el contenido, pero que sirve al momento de su elaboración. Por ejemplo, la data podría ser una fotografía, ¿no? En una fotografía que sacamos con el celular, la data es lo capturado efectivamente, ¿no? Ya sea un paisaje. Pero dentro de esta fotografía tomada a través de nuestro celular encontramos la metadata, que es, por ejemplo, que el celular almacena, ¿no? ¿Dónde se tomó la fotografía? ¿A qué hora se tomó la fotografía? ¿Quién tomó la fotografía? ¿Cuánto pesa el archivo? Toda esta información que está detrás de la data, ¿no? Que es la metadata, que va más allá del contenido mismo, este, es lo que hablamos como metadata. En este caso, por ejemplo, en una llamada telefónica, cuando hablamos de metadata, la metadata es, por ejemplo, yo llamo a Pepito o Juancito, las empresas operadoras de telecomunicaciones almacenan la información sobre de dónde a dónde se ha llamado, qué números son los que han llamado, cuánto tiempo ha durado la llamada, cuáles son los operadores que se han utilizado en esta llamada. Esta sería la metadata, ¿no? La información que está detrás del contenido de la información. Ahora, ¿la Constitución peruana protege o debería proteger la metadata? Hay que tomar en cuenta que la protección del secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones, que en su formulación clásica, liberal, cuando sale, e incluso cuando la recogemos en nuestra Constitución, está pensada pues en ámbitos, por así decirlo, manuales, ¿no? Por en los ámbitos, por así, tradicionales. Al mandar, por ejemplo, cuando en su momento, no sé cuántos de que están acá presentes habrán hecho alguna vez alguna carta, cuando uno hace una carta, acá hay también una carta, hay una data y una metadata, ¿no? La data es el contenido de la carta. La metadata, por ejemplo, es a quién está dirigida la carta, cuál es el código postal, cuál es la dirección de recepción, quién envía la carta. Toda esta información adicional es la metadata de una carta clásica. Entonces, cuando al momento que se reconoce el derecho a la protección de la inviolabilidad de las comunicaciones, en este caso, el eje de protección que se tenía era esta comunicación tradicional, ¿no? Era el mandar la carta y lo que se protegía pues era la data, ¿no? Porque obviamente en este caso conocer la metadata pues era necesario para entregar la carta. Si no podías tú decir a dónde iba la carta, o sea, si tú protegías la metadata era imposible entregar la carta. Si no sabías a quién estaba dirigido, la comunicación iba a ser ineficaz. Entonces, en estos contextos la metadata se dejó de lado. Pero hoy en día nos preguntamos, la metadata incluso te podría ser revelador y podría revelar más información que la data en sí misma, ¿no? Por ejemplo, la metadata referida a las llamadas que una persona puede hacer, pueden revelar más la conducta de una persona que el contenido de las comunicaciones en sí mismas. Por ejemplo, no sé, una persona podría llamar siempre al mismo número y hablar banalidades o llamar a un grupo de personas y hablar banalidades. Pero analizando la metadata detrás, puedes sacar información sobre cuáles son sus relaciones personales de esta persona, ¿no? Y teniendo esto en cuenta con las redes sociales y cómo es que hoy en día la información circula y hay un montón de información almacenada,
se extrae incluso más información y hay mejor perfilamiento de la persona a partir de la metadata que la data en sí misma. De repente tú, por ejemplo, nunca publicas nada en Facebook, no eres de las personas que simplemente está mirando Facebook y comparte una publicación de cuando en cuando y que no chatea con nadie y que es un fantasma de Facebook, ¿no? Pero no obstante, detrás de esas interacciones, por ejemplo, si tú, no sé, chateas con alguien a través del Messenger de Facebook, ahí hay data que está siendo protegida, pero detrás también hay metadata que está siendo generada, ¿no? Entonces, y la metadata que podría generar nuestra interacción en Facebook, en Twitter, es información que incluso perfilaría mejor y podría implicar invasiones a la vida, a la privacidad de la persona, muchos más disruptivas que la data en sí misma, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es, ¿protege la Constitución peruana la metadata, ¿no? O debería protegerla, o en qué circunstancias o no? Esa es una primera pregunta que podríamos hacernos y bueno, si alguno de los que está acá presente se anima a un poco participar, sería genial, pero en principio esa termina siendo, digamos, una primera pregunta de análisis, ¿no? Esta información que va más allá del contenido, que no cabe dudas, el contenido está protegido en la Constitución, pero esta información que está detrás, ¿está protegida en la Constitución? Bueno, ¿qué dice la Constitución peruana en el artículo 2, numeral 10? Dice que toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez con las garantías previstas en la ley. Entonces, acá podemos un poco llamar la atención sobre esta definición, ¿no? Los instrumentos. ¿Qué podemos entender por instrumentos? eh, podríamos entender que la metadata está protegida en los instrumentos porque las comunicaciones y telecomunicaciones es la data, no es el contenido. Y los instrumentos también están protegidos en la Constitución. Por ejemplo, el celular es un instrumento a través del cual se comunica y también termina siendo metadata cuál es el móvil, el tipo de celular, la marca a través del cual se realiza la comunicación, todo ello. Eso es una, digamos, una primera cuestión que me gustaría que se pueda tener en cuenta al momento de abordar la problemática del derecho a la privacidad y en este caso específico al secreto y inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, ¿no? Porque siempre, siempre detrás de, casi siempre detrás de todo contenido, de toda data, hay metadata detrás, ¿no? Por ejemplo, el caso del secreto bancario, ¿no? La data en este caso sería pues cuánto tengo en mi cuenta bancaria, ¿no? La metadata de atrás que podría ser es cuándo es que se realizó el ingreso, los aportes y todo ello. Entonces, eh, no está, bueno, en la jurisprudencia constitucional no se ha planteado un debate sobre este tema, tampoco tenemos pronunciamientos a nivel de órganos del Poder Judicial en ámbitos constitucionales, el TC tampoco, pero es algo que de repente ya podríamos ir mirando en miras a tener algo, al, miras a tener algo ya más o menos para discutir y sobre lo cual avanzar cuando tomemos en cuenta esta problemática. Bueno, entonces eso es lo que podemos tener en cuenta respecto de la metadata. A ver, vamos a borrar. Entonces, otra cuestión, y teniendo en cuenta esto de lo que es la metadata, una de las cuestiones más problemáticas, por así decirlo, que hoy en día se discuten respecto de la videovigilancia o de la vigilancia en general y su inclusión en el derecho a la privacidad, es lo referido al derecho, digamos, a la vida privada y a la vigilancia estatal, que es, digamos, lo que más se discute, incluso lo que podría ser la vigilancia privada, ¿no? Que es el caso Máxima Cuña, que podemos discutir también en un principio. ¿Y por qué esto, y por qué hoy en día en las discusiones de espacios digitales se tiene muy en cuenta el tema de la vigilancia estatal, gubernamental, incluso también la vigilancia privada?
porque hoy en día los instrumentos de vigilancia, de recopilación de datos, de recopilación de información, son mucho más sofisticados y permiten recopilar mayor cantidad de información y procesar mayor información a mucho menor costo y de manera mucho más accesible. Por ejemplo, hoy en día una persona podría comprarse un dron y hacerlo volar y recopilar la información que hace 60 años le hubiera sido imposible para cualquier persona. Entonces, el influjo de los cambios tecnológicos ha hecho que la posibilidad de afectación del derecho a la vida privada pueda verse más evidenciada y pueda tener mayores riesgos de afectación, incluso de afectación masiva, puesto que, eh, puesto que la tecnología hoy en día es más barata, permite procesar mayor información a mucho menor costo y es mucho más accesible, ¿no? Eh, el Tribunal Constitucional dice respecto a esto, ¿no? El uso de terminales de videograbación, o podría ser en este caso hablar de vigilancia en general, ¿no? El uso de la vigilancia en general orientados al registro de espacios públicos o privados no son per se inconstitucionales, sino que pueden serlo en la medida que implica una vulneración irrazonable o desproporcionada de algunos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para el Tribunal Constitucional, mecanismos de vigilancia, de afectación de la vida privada en general, como puede ser la videovigilancia en este caso, o pueden ser distintas formas también de vigilancia, no son per se inconstitucionales, ¿no? No son en sí mismas inconstitucionales, no son inconstitucionales solo que en la medida que implican una vulneración irrazonable o desproporcionada en los derechos fundamentales. Entonces, este es un poco el parámetro sobre el cual nos movemos, ¿no? En sí, la vigilancia y con fines de seguridad pública, podría decirse, no está prohibida, sino que no puede haber vigilancia excesiva, ¿no? De tal manera que afecte gravemente el derecho a la vida privada y si afecta el derecho a la intimidad aún mucho más, ¿no? Tendría que ser mucho más estricto el test a través del cual se aborda esta problemática. Y bueno, teniendo en cuenta la formulación que se tiene del derecho a la vida privada y la relación con los otros derechos fundamentales, hay ciertas garantías que protegen pues, los derechos fundamentales relacionados con el derecho a la vida privada y a la intimidad, ¿no? Por ejemplo, de orden judicial, ¿no? Las telecomunicaciones solo pueden ser interceptadas por orden judicial. Eh, la inviolabilidad del domicilio también solo puede rastrearse bajo orden judicial, ¿no? También está que la limitación solo pueden hacerse por norma con rango de ley, ¿no? Si se van a establecer los supuestos a través de los cuales se puede irrumpir en la vida privada de la persona, tiene que ser hecho a través de una norma con rango de ley, ya sea una ley formal del Congreso o también podría ser un decreto legislativo. E incluso aquella información o aquella información que pretenda ser incorporada a un proceso en violación, digamos, del derecho a la vida privada o estos derechos relacionados, incluso podría ser entendido como prueba ilícita, ¿no? En este caso hay un caso del Tribunal Constitucional que justamente menciona ello, que el empleador irrumpe en el Facebook del trabajador para poder a través de ello encontrar una falta del trabajador y así poder imputarle una causal de despido, ¿no? El Tribunal Constitucional menciona de que al momento de que la persona irrumpe en el Facebook personal de la persona y mira su Messenger, su comunicación, se está vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones, por lo tanto, la prueba obtenida a partir de ello no puede ser incorporada en el procedimiento sancionador. En este sentido, pues no se le podría despedir, ¿no? Sería una vulneración al debido proceso en este caso. Estas, digamos, son algunas de las garantías que protegen el derecho a la vida privada, que en su momento también pueden ser extendibles a lo que es el uso de la tecnología, ¿no? Nuevamente, si es que se quiere incautar o se quiere interrumpir en una comunicación entre privados hechos a través de Facebook, se recurriría pues orden judicial, ¿no? O si se va a limitar el ámbito de protección de estos derechos con una norma con rango de ley o un decreto legislativo. Y hablando de decretos legislativos, un caso creo que tenemos muy interesante en Perú, que todavía no ha llegado al Tribunal Constitucional,
y que sí eh, tiene mucho que ver con el influjo y cómo es que el Estado intenta servirse del uso de tecnología para poder vigilar según justifica y para poder resguardar mejor la seguridad interna, es el caso de la ley Stalker, ¿no? El decreto legislativo 1182. ¿Por qué es que se le llamó la ley Stalker? Bueno, se le llamó la ley Stalker porque esta norma autorizaba a que la policía pueda acceder a la geolocalización del celular de las personas sin mandato judicial previo. Esta ley básicamente reconocía dos cuestiones que cuando hablamos de privacidad y cuando hablamos de vigilancia que tiene que ser razonable y proporcional, podrían generar debates incluso que podríamos uno pensar que hasta podrían ser inconstitucionales. Por ejemplo, autoriza, como mencioné, ¿no? Autoriza a la PNP a acceder a la localización o geolocalización de los dispositivos. En este caso, la geolocalización de nuestros dispositivos es metadata, ¿no? Es eh, cuando, no sé, ahorita todas las operadoras tienen a través de las antenas, tienen una referencia sobre dónde se ubican nuestros celulares y por consiguiente dónde podríamos ubicarnos nosotros, ¿no? Lo que hace esta ley es que autorizaba a la PNP a poder acceder a la localización o geolocalización de los dispositivos móviles sin autorización judicial previa en casos de flagrancia delictiva y con una posterior convalidación judicial. Uno podría entender que en cierta medida esta disposición podría ser razonable, ¿no? Porque, bueno, solo autoriza en casos de flagrancia y requiere una convalidación judicial previa. Bueno, podría pasar un poco el test de proporcionalidad de esta disposición. Lo que más problemas genera es que esta ley dispone de que las empresas operadoras almacenen por un año para poder hacer consulta en tiempo real sobre nuestra geolocalización y hasta 24 meses más en sistemas de almacenamiento electrónico. Es decir, que las empresas operadoras por 3 años almacenan la geolocalización de nuestros celulares. De todas las personas, de todos los celulares, ojo, no solo de quienes puedan ser sospechosos de un delito, no. De todas las personas están almacenadas por 3 años, por dónde es que se han movido o cuál ha sido su desplazamiento. Eh, Acá podríamos preguntarlos, ¿es esto una medida razonable y proporcional? Porque, ojo, con esto también podría acceder, o sea, los teléfonos móviles son utilizados no solo por adultos, también hay menores de edad detrás. ¿Cuál es el interés en saber siempre y en todo momento cuál es el desplazamiento de las personas, ¿no? Si ni siquiera es sospechoso de cometer un delito. Acá también hay una afectación a la presunción de inocencia, pero esta afectación es proporcional en este caso, incluso que se está recopilando data por 3 años de todas las personas que son operadoras. En Perú, en Perú tenemos más celulares que ciudadanos. Entonces, la cantidad de información que se recopila a través de este sistema de vigilancia masiva, que termina siendo un sistema de vigilancia masiva, nos puede hacer llevar a la siguiente pregunta. ¿Es esto razonable y proporcional? Y ojo, porque ni siquiera estamos discutiendo que esto necesariamente es una medida idónea, ¿no? Porque si yo quiero saber, entrar uno pensaría que con la geolocalización se sabe el punto exacto, pero no es así. Con la geolocalización se sabe un punto aproximado entre que puede ser entre 8, 10, 15 metros a la redonda del dispositivo. Y, por ejemplo, si es que yo quiero hacer eso, no sé, en un sábado en la mañana, en el momento prepandemia que había gamarra, es realmente idónea esta medida, o sea, te permite saber por dónde es que circuló una persona y de hecho hay casos que en Estados Unidos donde se iniciaron procesos judiciales únicamente a través de la información, ¿no? Hubo un caso de un asesinato en el que se encontró muerta una persona, entonces lo que hicieron fue pedir a las operadoras que verifiquen qué celulares pasaron por esa zona, pues, a determinadas horas. Y lo que hicieron fue detener a una persona y dijeron, oye, tú, según la operadora, tú pasaste por ahí a esta hora, entonces tú eres el asesino. Pero lo cierto es que luego se comprobó que esta persona era inocente porque hay fallas al momento de hacer la geolocalización. Entonces, esa es, digamos, una principal problemática que tenemos respecto a esta ley, ¿no? La ley Stalker. Eh, que
permite el almacenamiento masivo de información sin uno, sin siquiera tener indicios razonables para ello, ¿no? Y nuevamente, esta información puede ser solicitada sin orden judicial y bueno, solo requiere una convalidación posterior. Creo que este sería el caso que respecto de afectación a la privacidad en tecnología que aún no se discute y que es muy interesante que podamos echarle un ojo, ¿no? Porque acá podemos discutir hasta qué ámbito, cómo regulamos el ejercicio del poder estatal en espacios digitales, ¿no? ¿Qué límites tiene el poder estatal al momento de realizar vigilancia? ¿No? Que sí, son fines legítimos, la protección de la seguridad ciudadana, la defensa nacional, pero ¿bajo qué límites? ¿No? Este poder le permite acceder de manera irrestricta a toda esta información, a todos estos datos que tenemos. Yo creo que no, es finalidad del derecho constitucional limitar justamente este ejercicio del poder y que no termine siendo arbitrario y que no termine afectando nuestros derechos fundamentales, en este caso la privacidad, ¿no? Esa sería, digamos, la cuestión, creo yo, que tenemos en Perú en discutir y que se va a discutir todavía a futuro porque se están incorporando más técnicas o mecanismos de vigilancia estatal, ¿no? Hay quienes proponen hacer vigilancia a través con cámaras de reconocimiento facial, hay quienes, incluso por el tema de la pandemia, quienes proponían el incorporar cámaras eh, que puedan medir la temperatura de las personas, ¿no? Para controlar si es que pueden o no tener fiebre, qué sé yo. Son varios o son distintos las propuestas tecnológicas que está queriendo asumir el Estado para lugar, para un poco cumplir los fines constitucionales que este tiene, ¿no? En este caso, digamos, de las propuestas que hay respecto de las cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. Por ejemplo, se han incorporado en los distritos de La Victoria, si mal no me equivoco, y también en Jesús María, no estoy muy seguro, pero en La Victoria hay. ¿Y qué es lo que se busca con ello? Pues se busca con ello de que las cámaras de videovigilancia puedan generar una base de datos de rasgos faciales y así poder identificar personas pues, sospechosas de haber cometido un delito, personas requisitoriadas, qué sé yo. Ahora, esta injerencia de recopilación de los datos biométricos de los rostros es necesaria y proporcional, es idónea siquiera, porque los riesgos de falsos positivos y falsos negativos es latente, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que la inteligencia artificial de reconocimiento facial, como es tecnología importada, no es tecnología que sea útil necesariamente útil al Perú, ¿no? Porque es tecnología entrenada con rasgos faciales, ya sean norteamericanos, caucásicos o afro-norteamericanos, ¿no? Pero no necesariamente entrenados con nuestras particularidades. Entonces, una vez que se dice, vamos a traer tecnología para la seguridad ciudadana, sí, pero siempre es bueno hacernos la pregunta, uno, ¿está de verdad esta tecnología va a servir para lo que nos prometen? O sea, ¿esta tecnología va a servir para la seguridad ciudadana? ¿Esta tecnología es necesaria? ¿No hay otra forma de cumplir este fin? Y la afectación a la privacidad que se hace en este caso, o en el caso de los datos biométricos, la afectación a la protección de datos personales que se hace, ¿es proporcional? Esta es, son cuestiones que deberíamos tomar en cuenta, más que nada aún incluso en elecciones, más que nada, de que hay propuestas que para seguridad ciudadana vamos a contratar un ejército de drones que van a sobrevolar toda la ciudad para vigilar Lima y para que de esta manera pues combatamos el crimen, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto no es una injerencia desproporcional en derecho a la privacidad, ¿no? Teniendo en cuenta que los retos, digamos, de la privacidad y de la vida privada hoy en día, o sea, a partir del siglo XXI, no son los mismos que los que existían hace 50 o 60 años, una serie de organizaciones que estudian el ejercicio de derechos fundamentales en entornos digitales recopilaron una serie de principios aplicables para la vigilancia estatal con el uso de las tecnologías que hoy en día tenemos, ¿no? ¿Y cuáles son estos principios? Son 13 principios.
el principio de legalidad, de que la vigilancia masiva que se haga en este caso, por ejemplo, veamos el caso de la ley Stalker, se ha habilitado por una ley, por una norma con rango de ley. Bueno, el decreto legislativo lo es. Check. Que tenga una finalidad legítima, ¿no? Que esto persigue una finalidad legítima. En este caso, la seguridad ciudadana. Ok, pero no podrías, pues, perseguir, no sé, incorporar técnicas de vigilancia con una finalidad no legítima, como por ejemplo, identificar migrantes, digamos, ¿no? Esta no es una finalidad legítima. También tiene que ser necesaria, idónea y proporcional, ¿no? Las tres componentes del test de proporcionalidad también tienen que estar, tienen que pasar el test de proporcionalidad cuando hablamos de principios aplicables a la vigilancia estatal. Tiene que ser permitida con la autoridad judicial competente, ¿no? Lo que implica que la autoridad tiene que ser independiente e imparcial de la entidad que hace la vigilancia estatal, ¿no? O sea, em, cuando se está realizando si hay un organismo que realiza vigilancia masiva, quien autoriza las intromisiones o el control no puede ser la misma. Tiene que garantizarse la autoridad, la imparcialidad y la independencia en este sentido. Tiene que respetarse el debido proceso también. Y acá también es algo que se pide, que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que la notificación al usuario, ¿no? Cuando uno está siendo vigilado, tiene que notificarse al usuario. Por ejemplo, siempre cuando caminamos por la calle estamos siendo vigilados. Cuando sales a comprar a la esquina, estás siendo vigilados. ¿Por qué? Pues por la cámara de la municipalidad que está ahí, ¿no? Ahí te está vigilando ya sea el Serenazgo o otra cámara que pueda ser del Ministerio del Interior, qué sé yo. Está siendo vigilado. Lo que se propone es que haya notificación al usuario. ¿Y cómo es que se notifica al usuario que está siendo vigilado en estos casos? La ley de protección de datos personales, bueno, en este caso la directiva, la directiva referida a cámaras de videovigilancia, estipula de que debería aparecer un letrerito que dice, usted está siendo filmado y puede ejercer sus derechos ARCO a tal dirección. Algo gracioso es que efectivamente sí se hacía esta notificación más que nada en espacios privados, ¿no? Con un sonría le estamos filmando, pero no se hace, pero esto no se hacía con la finalidad de notificar a la persona de que puede ejercer sus derechos, está siendo vigilado, ¿no? Sino se hacía con la finalidad de que, oye, te estoy vigilando, no te vayas a portar mal, ¿no? Esa es un poco la finalidad que tenía de la notificación común que hay de sonría, le estamos filmando. Pero bueno, al menos se notifica, ¿no? Al menos los privados cuando te filman te notifican que te están filmando, el Estado lo hace poco o casi no lo hace. ¿Qué implica esto también? Implica que la persona pueda poder acceder al contenido del cual está siendo vigilado, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy siendo vigilado en la calle, pues en el parque, ¿no? Hay varias cámaras en el parque, esto implica de que, uno, de que me notifiquen de que en el parque hay hoy, mira, está siendo grabado en tal cámara y puedes tú acceder al contenido de la grabación yendo a la central de Serenazgo que está en tal dirección. Y esto implica que tú puedas acceder a este contenido, ¿no? Y no solo en eso, podríamos hablar también de la geolocalización, de que uno puede acceder también a la geolocalización que tenemos de nosotros, que de hecho si a ustedes les interesa, podrían dirigirse a sus operadoras de telefonía y decirle, exigir que les entreguen su geolocalización, porque está dentro de sus derechos de protección de datos personales, ejerciendo sus derechos ARCOS, su derecho de acceso, podrían decirle, oye, Telefónica, Claro, Vitel, qué sé yo, quiero que me des mi reporte de los últimos 3 años de geolocalización, y te lo tendrían que dar. Ahora, obviamente no siempre en todos los casos se va a notificar a los usuarios, ¿no? Eh, la regla general es que se notifique y la excepción es que no se notifique bajo ciertos supuestos, ¿no? Uno, que peligre la finalidad a través de la cual que se está haciendo esta vigilancia, ¿no? Por ejemplo, si es que yo estoy investigando los cuellos blancos y ya voy, y quiero pues escuchar qué es lo que hablan, obviamente no les voy a notificar y decirle, oye, fiscal, ratón, no te voy a vigilar, voy a escuchar lo que habla. Solamente acá peligra la finalidad a través de la finalidad de la que se está haciendo esta vigilancia, que en su caso es que se puede investigar mejor, se recopilen medios de prueba para que se pueda hacer una mejor imputación de los delitos, qué sé yo. Eh,
Esto es un supuesto, ¿no? Salvo peligre finalidad, el retraso en la notificación sea autorizado por el juez. Y ojo, es retraso en la notificación, no implica, no significa que nunca se te notifique, ¿no? Una vez que termina la vigilancia, se te notifique, te dice, oye, te hemos vigilado de tal plazo a tal fecha, por tal motivo te vamos a iniciar un proceso penal por tal cosa. Lo cual es razonable y es necesario si es que se está haciendo la investigación de un delito, ¿no? Y, por ejemplo, si el riesgo es que, si el riesgo de la finalidad es que, no sé, se pueda frustrar la persecución de un delito, una vez que desaparece este riesgo, se notifica a la persona que está siendo vigilada, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, y algo lo vamos a ver más adelante, de quienes pueden estar observando, ¿están seguros que la policía nunca solicitó el acceso a sus teléfonos móviles? ¿Lo saben? ¿No lo saben? ¿Fueron notificados con ello? Nunca han sido notificados, ni tampoco sabemos si notifica, y ya más adelante vamos a verlo, vamos a ver por qué. Y tiene relación con esto siguiente, la transparencia. La transparencia es esencial y necesaria para la vigilancia estatal. ¿Y qué implica transparencia? Por ejemplo, teniendo en cuenta que la vigilancia masiva y que todas estas herramientas que utiliza el Estado para poder tener un ojo sobre sus ciudadanos y ciudadanas pueden ser muy lesivas de los derechos fundamentales de la persona, justamente se requieren mecanismos de transparencia para que la persona, la ciudadanía pueda hacer control sobre el actuar estatal, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber, pues, cuántas cámaras de seguridad hay en la Municipalidad de Lima y cuántas funcionan. No vaya a ser que justo dejen de funcionar cuando hay protestas. Y justamente eso es lo que permite la transparencia, ¿no? De que eh, una persona podría saber, digamos, a principio y a priori dónde es que se está vigilando, porque son temas de interés público, ¿no? Eh, por ejemplo, con la organización en la que trabajo, estamos haciendo una investigación y hemos solicitado la ubicación de cámaras de videovigilancia que existen en los distritos. Muchas de las municipalidades se negaron a entregárnosla porque alegaban cuestiones de seguridad, ¿no? De seguridad ciudadana, combatir el crimen, que no podían revelar dónde están sus cámaras de videovigilancia. Pedimos las que están en espacios públicos, ojo, que no podían hacerlo porque se ponía en peligro pues la lucha contra el crimen. Pero lo cierto es que nosotros llevamos este caso a la Autoridad de Transparencia y la Autoridad de Transparencia dijo de que no hay motivos para negar, por ejemplo, este mínimo de transparencia, ¿no? Saber dónde están ubicadas las cámaras, qué tipo de cámaras son, dónde se manejan, quiénes tienen acceso a estas cámaras. El Tribunal de Transparencia ha dicho que esta es información pública, además, más que nada, tomando en cuenta que las cámaras en espacios públicos son públicamente visibles, ¿no? O sea, tú podrías pasearte por un distrito y hacer tu mapita, ¿no? Mirar las esquinas y comenzar a hacer tu mapita por tu cuenta sobre dónde están las cámaras de vigilancia, ¿no? Información reservada no es. Y justamente la transparencia es necesaria para poder hacer un control efectivo de que no se están cometiendo abusos en los mecanismos de vigilancia. Por ejemplo, eh, deberíamos poder nosotros solicitar, respecto de la ley de Stoker, cuántas solicitudes hizo la policía para acceder a la geolocalización de números, ¿no? Podríamos preguntarles también cuál es el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que tiene la policía para poder realizar ello, ¿no? Bajo qué supuestos lo hace, quién ordena, cuál es el rango dentro de la policía que habilita ello, eh, cuántas de y de todas estas solicitudes de acceso a la geolocalización de las personas en miras a combatir el crimen, cuántas han terminado efectivamente en un proceso penal y no simplemente han quedado siendo archivadas o de repente son solicitudes infundadas y arbitrarias, ¿no? Eso, de, ese eso debería garantizarse a través de la transparencia, justamente, y que tiene mucha relación con el siguiente principio, ¿no? Con supervisión pública del actuar, ¿no? La vigilancia estatal, siendo tan intrusiva de nuestra privacidad, tiene que ser transparente y permitir la supervisión pública de esta. Estos son garantías mínimas que permitan una vigilancia estatal, pues conforme a los criterios, principios y respeto de los derechos humanos, ¿no? De los derechos fundamentales. Nuevamente, la policía está haciendo accede a la geolocalización desde hace más de 6 años, 7 años.
y lo vamos a ver más adelante, pero hay un secretismo detrás de eso. No sabemos cuántos accesos pidió, cuántos procesos iniciaron a la luz de ello, bajo qué delitos se pidieron, no sé, quiénes incluso, eh, cuáles son las edades de las personas, en qué distritos se pidió más la geolocalización que otros, qué sé yo, ¿no? De repente podría estar utilizándose esto para que la policía haga reglaje político, un contendiente político. No lo sabemos, podría ser, pero no hay transparencia. En Perú sobre eso no hay transparencia y lo vamos a ver a continuación. Otro principio es que se garantice la integridad de las comunicaciones o sistemas. ¿Es lo que significa? Que, por ejemplo, a los desarrolladores de hardware o software no les puedes obligar que tengan, digamos, una llave de acceso que permita la vigilancia estatal. Por ejemplo, no sé, tú no le puedes, este principio implica que no le puedas obligar a Apple que al momento que desarrolla su iPhone prevea un mecanismo de acceso y de vigilancia estatal. ¿Por qué? Porque eso pone en peligro la integridad del sistema, ¿no? Y de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque si el momento que te dice, tú le dices a Apple, Apple, tú vas a desarrollar todos tus celulares, pero me vas a permitir un acceso para que yo pueda conocerlo cuando lo estime conveniente. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Al día siguiente va a salir una manada de hackers que van a intentar acceder a esta puerta trasera, porque eso te genera una vulnerabilidad en el sistema. De la misma manera, para Facebook o para WhatsApp. Las comunicaciones en WhatsApp están encriptadas, ¿no? Ni el mismo WhatsApp sabe que se comunica de un WhatsApp a otro. O sea, esto que salió hace unos meses de WhatsApp te vigila, que no sé qué cosa, no es tanto así. Las comunicaciones en WhatsApp están encriptadas de puerta a puerta. Las únicas personas que pueden saber qué dice un mensaje de WhatsApp son los dos celulares a través de los cuales se realiza la comunicación. No hay forma de que WhatsApp pueda entrar y ver qué es lo que está en el mensaje, así haya un orden judicial, así lo mande el mismo Donald Trump o así lo mande Vladimir Putin. No hay forma porque está encriptado. Ni WhatsApp puede acceder de manera a estos comunicados sin autorización del dueño. ¿Y por qué lo tiene así? Porque es una forma de proteger la privacidad de sus comunicaciones. Este principio implicaría que tú no le podrías obligar a WhatsApp a que, digamos, reserve una excepción al proteger esta encriptación en miras de, por ejemplo, uno podría pensar que es razonable, ya, WhatsApp encripta las comunicaciones, pero permíteme a mí dar una clave de desencriptación para que, pues, en caso de delito, yo como Estado pueda acceder a ver la comunicación. Uno podría pensar que esto es razonable, pero no lo es, porque esto pone en riesgo la integridad de las comunicaciones y de los sistemas, porque nuevamente, una vez que se abre esta llave la van a querer buscar todos, ¿no? Obviamente, no solo lo va a tener el Estado. Una vez que acceda a esta llave, la van a querer buscar otros estados, la van a querer buscar hackers, qué sé yo, hackers, para poder romper este mecanismo de seguridad. Entonces, lo que se asegura es que tú, como Estado, no le puedes exigir a los desarrolladores de software o de hardware que incorporen estos mecanismos de vigilancia que vengan por defecto, ¿no? También como principios que haya garantías para la cooperación internacional, ¿no? Por ejemplo, si es que se está investigando un delito en el cual hay convenios internacionales, que se aplique la norma nacional que sea más protección, que proteja más el derecho a la vida privada, ¿no? Que sea más garantista. Y, y que también al momento de realizar la vigilancia, el Estado establezca garantías contra el acceso ilegítimo y derecho al recurso efectivo. Por ejemplo, si es que la policía pues va a poder acceder a la geolocalización de las personas, esto implica pues que el acceso de la policía pues no sea el nombre de usuario no sea usuario 001 y la clave sea usuario 001, ¿no? Eso obviamente no te da unas garantías contra el acceso ilegítimo. Si tú pones, si tú vas a crear sistemas que resguarden información privada, información íntima, eh, y le pones y no genera los mecanismos de, de, de privacidad necesarios o garantías contra el acceso legítimo, lo que vas a generar es que se van a romper esto y va a poder generar perjuicios. Por ejemplo, ¿qué pasó en Perú? En Perú, tenemos el problema que se hizo primero con los bonos, ¿no? La información, los datos personales podían romperse fácilmente y hubo tentativamente casi un perjuicio económico de hasta 10 millones de soles, ¿no? Entonces, si tú, Estado, vas a tener estos mecanismos de vigilancia masivos,
tienes que asegurar de que tienes que tener las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso ilegítimo a esta información, ¿no? Y teniendo en cuenta el tema del, del decreto legislativo 1182, acá podemos traer a colación y discutir, ¿no? Hace como será 4 años, una vez que cuando se aprobó el decreto legislativo 1182, luego el Ministerio del Interior, en relación con las operadoras, aprobó un protocolo de acceso a los datos de geolocalización, ¿no? Porque obviamente tiene que haber un protocolo estricto a través del cual cómo debería indicarse cómo la policía debe actuar para requerir para saber dónde está pues, la geolocalización de las personas. Pero el Ministerio del Interior determinó que ese protocolo va a ser, ni siquiera reservado, confidencial, creo que como información clasificada. Esto significa que si nosotros queremos saber cómo es que hace la Policía Nacional para pedir el acceso a nuestra geolocalización, a nuestros celulares, no lo sabemos porque es información reservada. Y toda la información detrás también, también va a venir en reservada, ¿no? De repente, si solicitamos mañana un pedido de acceso a la información pública diciéndole, Ministerio del Interior, por favor, dinos cuántas solicitudes de acceso a geolocalización emitiste en el último año, y quiero que también que me digas cuántas de estas solicitudes terminaron en un proceso penal efectivo. Lo más probable es que te diga, esta es información clasificada, no te la vamos a entregar. ¿Y dónde se garantiza el principio de transparencia? Sobre esto hay un caso que está en el Tribunal Constitucional, que es el caso Dania Cos contra el Ministerio del Interior, que está pendiente de resolver, que justamente se cuestiona ello, ¿no? Ojo que en este caso ni siquiera se cuestiona la vigilancia en sí, ¿no? Nuevamente, hoy en día el Estado peruano está vigilando a todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen celular y está almacenando su información por 3 años. Ni siquiera se está discutiendo si eso es constitucional, ¿no? Si eso es idóneo, necesario, proporcional. Lo que se está discutiendo es la transparencia para poder acceder a ello. Es el primer paso. Entonces, ¿cómo garantizamos una vigilancia, unas afectaciones, intromisiones tan fuertes en el derecho a la privacidad y en la vida privada, si es que no garantizamos la transparencia y el control ciudadano, ¿no? No sé, de repente puede darse el caso que tenemos un policía que se comporta mal y pide el acceso a la geolocalización por saber pues dónde está su pareja. No lo sabemos si pasó eso, espero que no haya pasado, pero no lo sabemos porque no tenemos la forma de acceder a esta información. Entonces, si nosotros queremos una vigilancia y el uso de mecanismos de vigilancia estatal grandes, masivos, como puede ser la videovigilancia, el uso de Big Data, o incluso es vigilancia también y intromisión en la vida privada, que la policía crea estas patrullas digitales, ¿no? Que crea una cuenta de Facebook y te agrega como amigo y te comienza a vigilar y se mete en los grupos. ¿Hasta qué punto esto es constitucional, no? Si queremos tener una vigilancia que sea respetuosa de los parámetros internacionales de los derechos humanos, que sea respetuoso del derecho fundamental a la vida privada, que sea respetuoso del derecho fundamental a la intimidad, se tienen que garantizar como mínimo estos principios, ¿no? Y dentro de ellos la transparencia y la vigilancia pública es esencial, porque solo a través de ella nosotros sabemos si es que el Estado, en el ejercicio de su poder, lo está ejerciendo conforme a los parámetros constitucionales, si está haciendo un ejercicio del poder legítimo, si es que no se ha extralimitado en su limitación, o si es que este Estado requiere pues una enmienda constitucional para poder limitarlo y así poder pues tener un ejercicio del poder en espacios digitales conforme a nuestros parámetros constitucionales, ¿no? Bueno, esto sería todo de mi parte. Creo que, bueno, sí, ya va a ser más o menos 7:20. Quedo abierto para las preguntas, para las discusiones que se pueda dar sobre este tema. Y nuevamente agradecido al Taller de Derecho Constitucional por la invitación. Muchas gracias, doctor. Sí tenemos algunas preguntas por parte de los miembros del taller y algunos asistentes de la transmisión. Primero me parece que una de nuestras miembros
Rubí Prado tiene alguna pregunta que hacerle. Por favor, Rubí, si quieres aperturar tu micro. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, ponente, por su exposición. La verdad ha estado muy interesante, aprendí un montón de cosas que no sabía en esta nueva era de las tecnologías. Mi pregunta va dirigida a, más que nada, qué estarían haciendo las redes sociales por delitos relacionados a la difusión de imágenes tomadas hacia mujeres y que han sido difundidas sin su consentimiento. Esa sería la primera, relacionado tal vez con la ley Olimpia que se aprobó en México. Y lo segundo sería si es que es correcto, a opinión personal, si para usted es correcto o legítimo, hablando en parámetros constitucionales, que Facebook, por ejemplo, tenga una gama de palabras que han sido decretadas como discriminatorias o que van en contra de sus normativas y que por eso la censuran pues de manera bastante rápida y que incluso sin tomar el contexto, ¿no? Sin tomar el contexto del uso de esa palabra, que muchas veces es, por ejemplo, para citar o simplemente para no un uso discriminatorio. Si eso vulneraría en todo caso la libertad de expresión de muchas personas, ¿no? Obviamente hay casos en los que sí se hace uso de dichas palabras como discriminatorias, pero en otros casos que no, igual se le está censurando, ¿no? Quería saber qué opina al respecto. Muchas gracias. Gracias, Rubí, por las preguntas, por las dos preguntas. Son excelentes preguntas. Y bueno, sobre el primer tema, que es sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Por ejemplo, lo que hace Facebook hoy en día para un poco ayudar a combatir esta problemática es que Facebook, cuando, digamos, se está difundiendo, y esto es lo que utiliza también Facebook, no solo para combatir el tema de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, sino para temas de explotación sexual infantil, qué sé yo. Facebook lo que hace es que cuando, hoy en día el procedimiento para Perú no está tan aplicado, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que alguna de ustedes tiene un problema con eso, lo que puede hacer es contactar con una organización amiga de Facebook, de las organizaciones que tiene Facebook en la región. ¿Y qué es lo que hace? Tú reportas, por ejemplo, está circulando esta imagen íntima mía que está circulando sin mi consentimiento. ¿Y qué es lo que hace Facebook? Facebook lo que hace es que a esta imagen como que le saca una huella digital, ¿no? Le saca una huella digital a esta imagen y le incorpora dentro de su sistema. Entonces, una vez que está incorporada en el sistema, cuando esta imagen circula, ya sea a través de los chats de Facebook, por ejemplo, esto es una gran diferencia con WhatsApp. Los chats de Facebook no están encriptados. Facebook sí puede saber qué es lo que conversas. WhatsApp no sabe nada. Entonces, como Facebook sabe, puede acceder a tus conversaciones, si tú por el chat de Facebook pasas esta imagen, la inteligencia artificial de Facebook va a comprobar que esta imagen es correspondiente digamos, con esta huella digital y lo que va a hacer es ya sea sancionar a la cuenta o impedir que esta información siga circulando. Eso es algo que ha incorporado Facebook, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo que no puede incorporar WhatsApp porque en WhatsApp las comunicaciones están encriptadas y WhatsApp no tiene forma de saber qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo, digamos, lo que hace la plataforma en sí misma para un poco ayudar a esta problemática, ¿no? Que de hecho en Perú, y un poco también para discutir, en Perú el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito de acción privada. Esto significa que si tú eres víctima de este delito, de nada sirve ir a la policía o al Ministerio Público porque lo que te va a tocar a ti es querellar, ¿no? O sea, si por A o B motivos te pasa indiciablemente este delito, lo que vas a hacer es que tú vas a tener que investigar, vas a saber quién difundió, vas a tener que recopilar todas las pruebas para ir al juzgado y presentar tu querella. El Ministerio Público no se mete porque es un delito, en Perú es un delito de acción privada, lo cual es un sinsentido porque justamente estos delitos requieren nivel de especificación, requieren inversión de tiempo y con los problemas de revictimización que se pueden generar en la víctima de este delito, que ella misma tenga que investigar, no tiene sentido. Y bueno, para quienes les interese un poco investigar en ese tema, esa es la problemática, ¿no?
Y, por ejemplo, y lo que tienen las plataformas también es, es cuando requerimientos, para habilitar requerimientos judiciales, ¿no? Facebook tiene la forma en la cual puede, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial, puede hacer llegar sus requerimientos para que Facebook le entregue información, ¿no? Por ejemplo, hay una investigación penal que se está difundiendo. Bueno, no podría haber ser investigación penal por el Ministerio Público en Perú porque es un delito de acción privada. Pero suponiendo que es un delito de acción pública y hay un fiscal que está investigando la difusión de estos delitos, podría solicitar Facebook, hay mecanismos para que, por ejemplo, le pueda saber quién es el administrador de un grupo de Facebook que está compartiendo esta información o está organizando ataques, qué sé yo. Las diversas plataformas tienen mecanismos a través de las cuales las autoridades pueden requerirles colaboración y que puedan entregarles información. Pero nuevamente, no todas las plataformas pueden entregar toda la información que se necesita, ¿no? Por ejemplo, Telegram también está encriptado, mucho no le puedes pedir a Telegram, a WhatsApp tampoco le puedes pedir mucho. Entonces, lo bueno es que las plataformas sí han ido incorporando estas medidas para que las autoridades judiciales en investigaciones de delitos puedan requerir información. Y para el caso específico del delito de difusión de imágenes íntimas, en Perú no se puede porque es un delito de acción privada. En todo caso, tendrías que, en tu querella, en el Poder Judicial, tendrías que solicitar que el juez ordene o solicite en sí mismo, pues, ante Facebook, ¿no? Lo cual es ilógico, ¿no? Es totalmente revictimizante, es desgastante. Bueno, eso sobre la pregunta sobre la ley Olimpia en México y la relación con ello. La otra pregunta era sobre libertad de expresión. Sí, efectivamente, Facebook tiene muchas veces, toma abajo contenidos porque es la inteligencia artificial pues la que trabaja y no hay necesariamente control humano detrás, ¿no? Y hablando claro, también pues Facebook tiene cientos de millones de usuarios, ¿no? Entonces tener gente revisando siempre y en todo lugar los contenidos termina siendo costoso. Entonces lo que hace es asignar a la inteligencia artificial para que, por ejemplo, y algo que ninguna inteligencia artificial hasta ahora tiene es conocer contexto, ¿no? Puedes tener la inteligencia artificial más desarrollada del mundo, pero no, la inteligencia artificial hoy en día no conoce de contexto, no tiene, por así decirlo, criterios, sentido común. Entonces, como esté programada la inteligencia artificial, si va a haber, no sé, si se considera pues que cierta palabra está censurada, se va a traer abajo la publicación. Y no solo con palabras, ¿no? Lo que pasaba hasta hace poco. En Facebook está prohibido la difusión de desnudos, ¿no? Entonces, si la imagen artificial, la inteligencia artificial lograba identificar pues la imagen de un pezón femenino, lo iba a traer abajo. Pero ¿qué pasa en los casos de campaña contra el cáncer de mama, digamos? O las imágenes de lactancia. Obviamente en estos casos la inteligencia artificial también se los viene abajo. ¿Y qué es lo que está haciendo Facebook en este caso? Y tiene un poco relación con lo que hablé al inicio de la exposición, ¿no? Facebook en este caso tiene el Oversight Board, ¿no? Que es como la Corte Suprema de Facebook, que si es que Facebook te tira abajo un contenido que tú consideras que lo hizo de manera arbitraria, tú puedes apelar a esta Corte Suprema de Facebook para decirle, oye, examina esto, ¿no? Y en esta Corte Suprema de Facebook sí hay expertos en libertad de expresión, expertos en derechos humanos de todas las regiones del mundo para poder identificar caso por caso, ¿no? Y hace un mes más o menos comenzaron a salir sus primeras decisiones, ¿no? Porque nuevamente los parámetros de libertad de expresión muchas veces son ni siquiera estatales, hasta uno podría decir que terminan siendo dentro de subnacionales, regionales, ¿no? Lo que se considera ofensivo acá, de acuerdo a la cultura, no necesariamente lo es en el sudeste asiático, ni en Asia Central, qué sé yo. Entonces, lo que ha estado haciendo Facebook un poco para quitarse esta reclamación de censores que podrían tener, ¿no? Que te estás bajando todo, que te estás bajando la libertad de expresión. Lo que hizo fue trasladar eso a un grupo de expertos que examinan pues estos casos en miras a la libertad de expresión, ¿no? Y justamente el caso que llegó de Latinoamérica acá fue de que en Brasil había una página que promovía los exámenes mamarios, ¿no? Contra el cáncer de mama. Y como mostraban pues senos, Facebook lo tiró abajo. Obviamente no tiene sentido que justamente este tipo no es la finalidad de Facebook de prohibir desnudos, ¿no? Entonces, este caso llegó al Oversight Board y dijo, oye, sí, pues tienes razón, no tienes, Facebook actúa mal censurando esto. Y así hay distintos casos. Hay un caso que también mencionas, que es de Rusia, si mal no me equivoco, ¿no? Que era
que era una palabra que en su idioma en específico era una palabra que era vejatoria para una nación dentro de Rusia, para un grupo étnico dentro de Rusia. Entonces ahí también se discutió, la inteligencia artificial creo que lo trajo abajo sin contexto, entonces también se discutió. Eso es lo que está haciendo Facebook hoy en día, ¿no? Está incorporando estos expertos en temas de libertad de expresión y derechos humanos para un poco resolver las problemáticas que tenga. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos algunas otras preguntas por parte de los asistentes. La primera es de Giancarlo Sasabache Labrín. Él pregunta, ¿se vulnera el derecho a la libertad de expresión si un funcionario público bloquea a un periodista de su cuenta privada de Twitter que la utilizó para publicar noticias de carácter público relacionadas con su labor? Excelente pregunta, muy buena pregunta. El Tribunal Constitucional peruano ya tiene un caso resolviendo ello, ¿no? Que es el caso Iriarte contra Cateriano, ¿no? Que era cuando Pedro Cateriano era presidente del Consejo de Ministros, bloqueó a Eric Iriarte, que es un abogado también, que ve temas de tecnología. Entonces, ahí se generó la discusión de que si es que los funcionarios públicos podían, o era una actitud constitucionalmente válida que puedan bloquear a ciudadanos o ciudadanas. Este caso era un ciudadano, pero hablando un tema más específico, podría ser un, un periodista. Mi percepción mía es que depende mucho del tipo de plataforma y del uso que se le está dando a la cuenta. Una cuenta, es cierto que una cuenta privada personal en Twitter lo es y no tendría por qué tener obligación de aceptar a quien no quiera. Pero la pregunta que puede ver siguiente, ¿y qué pasa si esta cuenta personal pues le doy un uso público, le doy un uso de interés público, comparto información pública, comparto información de interés público en general? Por ejemplo, nadie negaría que Donald Trump, que la cuenta de Donald Trump, la cuenta de POTUS, ¿no? The President of the United States, casi no lo usaban, ¿no? O sea, era una cuenta formal. Toda la información de interés público y de donde se sacaba la información, las noticias, era lo que él tuitaba a través de su cuenta personal, ¿no? Real Donald Trump. Entonces, creo yo que hay que analizar qué uso le da el funcionario público y qué relevancia tiene este funcionario público al momento de compartir esta cuenta, ¿no? Obviamente no es lo mismo un ministro que decir que tal vez el encargado de mesa de partes, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad de información que puede transmitirse, si es información pública, tiene mucho que ver con ello. En lo personal, creería yo, si es que este funcionario público tiene esta cuenta, uno, de manera abierta, o sea, en especial en Twitter, ¿no? No tiene candadito, ¿no? Y no lo usa pues para compartir fotos, opiniones que podrían ser, hasta uno pensaría que tal vez las opiniones personales de un funcionario público podrían ser de interés público, ¿no? ¿Quién sabe, quién dice que no es, si es un funcionario público que tiene opiniones homófobas o discriminatorias o misóginas o machistas? Obviamente es de interés público saber cuáles son sus opiniones, porque no sería, en lo particular, no me sería aceptable un alto funcionario público que tenga estas opiniones, ¿no? Pero no sé, comparte fotos familiares de su gatito, de su perrito, qué sé yo, entonces creería yo que ahí no necesariamente, pero si tú utilizas tu cuenta personal para compartir información pública de interés público, ahí creo yo que, por ejemplo, bloquear un periodista podría ser una afectación, dependiendo del caso, podría ser una afectación a la libertad de acceso a la información pública, el derecho de acceso a la información pública, que eso podríamos discutirlo después, por qué, y también podría ser el derecho a la libertad de información, ¿no? Porque tú estás cortando arbitrariamente una fuente de acceso a información que sería injustificada, ¿no? Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta viene a cargo de Mariano Arias, miembro del taller. Él pregunta lo siguiente: ¿considera que es necesario que cada país establezca una regulación respecto a aplicaciones como Facebook o Twitter, o al menos que haya una regulación supranacional, o que se debe dejar al arbitrio de la regulación interna que cada una de estas plataformas posee, ya que éstas tienen hasta una especie de tribunales propios?
Esa es una excelente pregunta, ¿no? Y esa es una pregunta que desde el derecho constitucional, y lo que implicaría también el constitucionalismo digital, podemos reflexionar, ¿no? De un lado, ¿por qué es que no podría ser viable necesariamente que cada país incorpore sus reglas propias? ¿Por qué? Porque las plataformas como las que conocemos hoy en día, y justamente es hoy en día lo que son, porque tienen un alcance mundial. Entonces, las plataformas miran o tienen el horizonte de que puedan establecer los parámetros generales suficientes como para que todos los máximos usuarios del mundo puedan acceder a ellas, ¿no? Porque mientras más usuarios tienen, mejor, ¿no? Más dinero recolectando datos personales y utilizando publicidad. Entonces, por así decirlo, el diseño comercial, si se podría decir de alguna manera, de las plataformas justamente tiende a que puedan ser lo más globales posible, ¿no? En este sentido, creería yo de que, por ejemplo, si es que algún país pretende poner parámetros específicos sobre una plataforma que no le van a convenir, lo más probable es que la plataforma cierre sus puertas y diga, pues me voy, ya no, pues no quiero estar acá, ¿no? Con lo que podría un poco, con lo que podría implicar eso la afectación a los usuarios de Internet o de la plataforma, ¿no? Lo otro es que sucede es que ahí puede haber negociaciones negociaciones o incluso imposiciones regionales en bloque, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Unión Europea es la que hace cumplir sus leyes de protección de datos personales frente a las plataformas, porque uno tiene el poder político y económico suficiente como para hacerles cumplir, ¿no? Obviamente no es lo mismo que Facebook se vaya pues de Portugal a que se vaya de toda la Unión Europea. Ahí pierde un mercado muy grande. Entonces creo que en cierta medida la forma en la que se puede dar estos mecanismos de regulación de plataformas podría ser lo más probable es que sean regionales, ¿no? Porque mal que bien también regionalmente hay parámetros, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito regional de América tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la normativa convencional, que podría ser guía y orientación para, si es que se lleva un caso de Facebook, tal vez ante la Corte Interamericana, un caso relacionado, sí podría sí podría planteársele estándares regionales, ¿no? Creo que desde un ámbito de acercamiento regional podría permitir ese equilibrio entre negociar por estado o negociar o ámbito global, ¿no? Creo que el acercamiento regional, teniendo en cuenta también las particularidades que tiene la región nuestra, el sur global, podría servir de distinta manera, porque hay que acordarnos que, por ejemplo, si es que por la ley francesa se ordena de que cierto contenido podría considerarse que vulnera la ley francesa se tiene que retirar de Facebook, Facebook lo va a retirar, pero no lo va a retirar solo para Francia, lo va a retirar para todo el mundo. De repente es un contenido lícito, interesante para nosotros, pero para Francia no lo es. Las regulaciones estatales tienen un impacto global, ¿no? Si es que se va a exigir desde cierto país retirar cierto contenido, no solo va a ser para ese país, va a ser para todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que los ámbitos regionales podrían permitir ese equilibrio para que la regulación tampoco sea exclusiva de las plataformas, ¿no? Porque en este caso lo que tenemos un poco es un cuasi arbitraje en materia de derechos humanos, lo que está haciendo Facebook, ¿no? Que, tam- que creo que puede ser una solución buena, pero creo que no termina siendo completa si es que no se toman en cuenta los parámetros regionales y de convencionalización de los derechos humanos, ¿no? De nuevo, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Marcia Pinedo. Ella pregunta, ¿se vulneró el derecho a la intimidad o derecho a la vida privada en el caso del expresidente Vizcarra y su trato con Richard Cisneros? Mm. El caso Cisneros es gran caso. Bueno, creo que ahí depende, ¿no? Específicamente, por ejemplo, ¿qué es lo que tú estás, qué es lo que tú consideras que podría ser la intervención a la vida privada, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar de que con quién me reúno yo es mi problema y nadie tendría por qué saber por qué es que yo me reúno con quién, ¿no? Pero ojo, eres un funcionario público y te estás reuniendo en un espacio de la administración pública, ¿no? En Palacio de Gobierno. Entonces, en este caso,
creería yo que cuando hablamos de, por ejemplo, el revisar el historial de visitas que tuvo Richard Cisneros, no se estaría vulnerando el derecho a la intimidad. Eh, ¿Cuál sería, a ver, si es que quien hizo la pregunta podría también aclarar cuál es otro supuesto que está pensando que se pudo haber vulnerado el derecho a la intimidad del expresidente Vizcarra, ¿no? Pero en principio creería que no necesariamente, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que todo esto surgió a partir de que se hizo pública las visitas que tuvo un funcionario público, el más alto funcionario público, ¿no? Que de por sí, si es información de interés público y no tendría, y por su calidad estaría exenta del ámbito de protección tanto del derecho a la privacidad como de la intimidad, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente viene de David Cajachagua Torres. Él pregunta lo siguiente: ¿por qué a través de la metadata se vulneran ciertos derechos como el de la intimidad? Siendo así, ¿cómo podríamos proteger derechos constitucionales en constitucionalismo digital? Gran pregunta. Por ejemplo, a través de la metadata se puede obtener información que puede ser compilando mucha metadata se puede perfilar muy bien una persona. Por ejemplo, yo puedo, digamos, yo llegando a mi casa me puedo comunicar con A, B, C, D personas, ¿no? Y hablar pues de banalidades o hablar durante 10, 15 minutos, qué sé yo. Pero resulta que todas estas personas pues son parte de un partido político y terminan siendo mis amistades y sin siquiera saber específicamente cuál es el contenido de la comunicación o de la data, ahí estoy conociendo información íntima de la persona, ¿no? O de repente llego acá a mi casa y me comunico con un número y sin saber pues el contenido necesariamente, de repente llamo pues al cura de la parroquia y me confieso mucho y ahí ya están extrayendo información sobre cuáles, por ejemplo, mis orientaciones políticas, cuáles podrían ser mis ideologías religiosas. Todo esto son datos sensibles, ¿no? Protegidos. O incluso también sin saber el contenido, si es que si es que se sabe que una persona con su geolocalización sabe que va constantemente a una clínica que hace tratamiento pues de cáncer, se va a saber, sin saber el contenido, se va a saber que esta persona, si va cada 3 meses, cada 3, 4 semanas y regresa de que tiene problemas de cáncer. Y esa es información, parte del derecho a la intimidad y esa es información sensible, ¿no? Ojo, y sin saber necesariamente si tiene cáncer o no, tú lo puedes inferir a través de la metadata. Entonces, esa es una forma a través de la cual, por ejemplo, conociendo la geolocalización, en este caso, ¿no? Toda nuestra geolocalización está almacenada. Entonces, si de repente a ti te gusta ir a misa, no sé, todos los días, y es algo que no quieres que nadie sepa porque está dentro de tu ámbito de protección, eso se sabe porque va a haber el rastro de tu geolocalización que va a mostrar que vas todos los días pues, al templo, a la iglesia de donde vives, ¿no? Entonces, esa es una forma en la cual, a través de la metadata, se accede a conocer información íntima de la persona. Y sobre el otro, ¿cómo protegemos los derechos? Bueno, la discusión sobre derechos en entornos digitales, derechos humanos, derechos fundamentales, casi siempre estuvo en la esfera de los derechos humanos. Si tú buscas bibliografía, casi siempre va a estar en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? La discusión, ya sea en el ámbito, bueno, ni tanto regional, ¿no? En el ámbito eh, internacional de los derechos humanos. El problema con ello es que cuando se discuten estas problemáticas en el ámbito de los derechos, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, las posibilidades de su tutela efectiva pues son muy reducidas, ¿no? Por eso justamente es que desde el acercamiento que se puede hacer desde el derecho constitucional a estos fenómenos, es que uno podría generar las herramientas para poder litigar estos casos o buscar la tutela constitucional efectiva, ¿no? Si es que decimos que existe un derecho, digamos, si la siguiente legislatura se vota el derecho fundamental de acceso a Internet, ya vamos a tener el derecho fundamental de acceso a Internet. Pero ¿cuál es su contenido?
es justamente desde el derecho constitucional que se tiene que buscar comenzar a dotarle de contenido a este derecho fundamental en miras a que si en algún momento se afecta, cómo es que creemos que se afecta, poder solicitar su tutela a través de los procesos constitucionales, ¿no? Creo yo que esa es un poco la forma, ¿no? Coger las y esto es donde marcamos el constitucionalismo digital, ¿no? Coger las herramientas del derecho constitucional, ¿no? Que es limitación del poder, ejercicio de derechos fundamentales, protección de derechos fundamentales, criterios y técnicos de criterios y técnicas de interpretación que podrían elaborarse en este ámbito de estudio para solicitar su tutela efectiva, ¿no? Y recurriendo en este caso a los procesos constitucionales que serían la forma más efectiva para poder hacer reales, viables estos derechos, ¿no? Porque mal que bien, si la discusión queda en el ámbito de los derechos humanos, que ni siquiera, o sea, que mayormente es en ámbito de soft law, ¿no? De declaraciones de Naciones Unidas, de declaraciones de relatores especiales para la libertad de expresión, creo que lo ideal es traer esa discusión de los derechos humanos al derecho constitucional, transformarla, digamos, teniendo en cuenta el ámbito constitucional particular nuestro, teniendo en cuenta nuestro desarrollo jurisprudencial, saber dónde encauzarlo y si en su momento se requiere su tutela, ejercer los mecanismos pues, procesal constitucionales que tenemos para ello, ¿no? Creo que eso es algo que en un futuro se presta para bien, ¿no? Es un ámbito que aún hay mucho por investigar, mucho por desarrollar, mucha doctrina que recopilar, mucha doctrina por elaborar, ¿no? Porque mal que bien en un futuro se va a terminar litigando estos casos, ¿no? Pero si no tenemos listas las herramientas constitucionales para defender estos derechos, creo yo de que estaríamos un poco quedándonos atrás, ¿no? Hay que igualar el derecho constitucional a estas discusiones, creo yo, y esa sería la forma en la cual podríamos tutelar los derechos en espacios digitales. De acuerdo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta viene por parte de Rubí Prado, quien tiene una repregunta. Sí, adelante, Rubí. Sí, mi, mi pregunta vendría dirigida, ¿qué podríamos hacer nosotros como usuarios y a la vez los estados para controlar los datos que se brindan a las redes sociales? Esto es a propósito del uso que se puede hacer de nuestra información para manipular o controlar la mente humana. Por ejemplo, en el caso de la publicidad electoral. Eh, Personalmente me parece peligroso que los datos y preferencias personales sean el pago que damos nosotros como usuarios por una red, si bien gratuita, y esta a su vez se vuelva pues un bien en el mercado que pueda ser, no sé, adquirido por cualquier comprador, que incluso podrían ser los estados, de darse el caso. Eh, Entiendo que se podría objetar que nosotros aceptamos los términos y condiciones de cada aplicación, pero creo que es evidente que dichas redes no hacen lo necesario para brindarnos la información de lo que implica nuestra aceptación de ello, ¿no? Para poder usar su aplicación. Es más, bueno, yo personalmente nunca me he dado el tiempo de leer los términos y condiciones de Facebook. No sé si alguien aquí lo haya hecho, personalmente no. Entonces, creo que sería importante cuestionarse eso, si es que hay algo que se puede hacer nosotros para frenar o si tal vez es una problemática un poco paranoica o es ya una realidad. Simplemente eso, gracias. Genial, gran pregunta. Y es algo que estamos investigando en Hiperderecho, en la organización que soy parte, que es el uso de datos personales en contextos electorales, ¿no? Y es una problemática muy reciente que incluso ha traído las circunstancias que se denunciaron en Brasil mismo, ¿no? El uso de targets para difundir fake news por parte de Bolsonaro, o mismo Trump y todo el escándalo de Cambridge Analytica. Y efectivamente, en Perú el proceso electoral peruano, más que nada hoy en día, hay restricciones para la publicidad, ¿no? Hoy en día ya no se puede hacer publicidad libremente en radio y en televisión, solo se puede hacer a través del financiamiento estatal. Pero lo que está pasando es que los partidos políticos están utilizando redes sociales, ¿no? Y como lo mencionas, en la mina de oro de Facebook, Facebook es millonario porque vende nuestros datos personales.
o permite su utilizamiento para que haya publicidad, ¿no? En este caso específico, publicidad política. En efecto, esta es una, a ver, voy a mostrar una página que nos puede ayudar mucho con este problema que señalas, porque, porque las redes sociales en cierta medida son conscientes de los problemas que trae consigo el hecho de que las plataformas permitan la difusión de mensajes políticos en pagado, ¿no? Y no todas las redes sociales tienen, eh, no todas las redes sociales permiten que se pueda pagar por publicidad política, ¿no? En Facebook sí permiten pagar por publicidad política. En Twitter, por ejemplo, no. En Twitter tú no puedes pagar publicidad política. ¿Por qué? Porque Twitter tiene la posición de que los mensajes políticos no se pueden comprar, el alcance de los mensajes políticos no se compran, sino que el mismo mercado de las ideas harán que un mensaje político sea popular o no. Facebook, en cambio, permite que puedas difundir. Lo que pasa en este caso es que la regulación respecto del uso de datos personales respecto a grandes plataformas, y tiene un poco relación con la pregunta que me hicieron anteriormente, tiene que ver con negociación en bloque regional, ¿no? Si hoy en día Facebook cumple ciertos parámetros de protección de datos personales, lo hace porque la Unión Europea se puso fuerte y aprobó su directiva de protección de datos personales y hace que Facebook y las grandes plataformas, si quieren funcionar ahí, cumplan con eso, ¿no? Desde Perú mismo, algo que podríamos hacer y exigir, no podríamos hacerlo porque, eh, porque Perú por sí mismo la capacidad de negociación con esas grandes plataformas se ha reducido. Y ahora que ya tenemos, ahora que ya encontré la página, les voy a mostrar. Esto es lo que, digamos, respecto a la problemática que pueden tener el uso de las plataformas para pagar publicidad política, lo que hace Facebook es transparentar. Hoy en día, desde hace 4 o 5 días, es obligatorio en Perú que si tú eres un político y quieres transmitir imagen política, o sea, mensajes políticos, tienes que transparentar esta información. Y por ejemplo, acá podemos ver que estos son los anuncios que tiene el candidato Urresti. Lo puse ahí porque, bueno, fue el primero que me apareció. Los mensajes pagados que tiene hoy en día Urresti circulando por Facebook. Por ejemplo, vamos a ver este que está activo. Ahorita está circulando. Desde el 16 de, o sea, desde hoy día está funcionando este mensaje. Acá es lo que hace Facebook, lo transparenta, ¿no? Dice, esta publicidad ha sido pagada por Diana Huancaya Matos. No la pagó el mismo Resti, de repente es alguien de su partido, de repente es, no sé, la tesorera. La cosa es que haya pagado este mensaje. ¿Cuánto ha gastado Resti en este mensaje, ¿no? Que es el meme que ha compartido, ¿no? La gentita de barrio, de Palomilla, qué sé yo. Ha gastado menos de 100 soles. ¿Cuál es el alcance de este mensaje? Ya comenzamos, ya podemos ver, ya podemos transparentar cómo es que el candidato ha segmentado este mensaje, ¿no? Este mensaje ha tenido más alcance a hombres que mujeres, más a hombres jóvenes de entre 18 y 24 años, de 15 a 34, no tan, de 25 a 34, no tanto. ¿Cuántas personas vieron este mensaje? 25,000 personas vieron este mensaje. ¿Dónde se mostró este anuncio? Más en Lima, en Piura, en La Libertad, en Lambayeque, que ese parece ser el objeto, el target político que tiene Urresti, ¿no? Que es por lo que está pagando Facebook, ¿no? Y en las demás regiones ya mucho, no mucho, ¿no? Moquegua no le importa, ni Pasco, ni Huancavelica, Purímac, no mucho, qué sé yo. Esta es un poco la forma en la que Facebook está enfrentando la problemática de los mensajes políticos, ¿no? Si tú tienes un mensaje político que está pagado, tienes que transparentar, tienes que decir quién está contratando. Esta es una persona real. O sea, para poder hacer este mensaje, Diana Huancaya Matos ha tenido que mostrarse como una persona real ante Facebook, ¿no? Y acreditar su existencia. Tienes que decir cuánto has gastado, cuál es tu mensaje, hacia dónde está segmentado, ¿no? Y de la misma manera podemos ver acá de distintos mensajes políticos, ¿no? Y no sé, podemos buscar de otros, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Biden. Joe Biden podemos ver también.
Mira, Joe Biden, su página en especial no pagó nada, ¿no? Ah, no, es que estamos mostrando en Perú, en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, esto es, y podemos ver la distinta publicidad, ¿no? Ojo, que esto en Perú recién está haciéndose a partir desde la semana pasada, ¿no? Y es eso, ¿no? Entonces nos podemos ver de cómo es que la forma en que Facebook está enfrentando esta problemática es a través de transparentar el gasto en publicidad. La opción que tomó Twitter es prohibirlo. ¿Cuál es más conveniente? No lo sé, no sabría, pero al menos el hecho de saber quién contrata, cuánto gasta, a qué mercado quiere segmentarlo, qué sé yo, es útil, ¿no? Es útil. Bueno, eso sería un poco para responder la pregunta de Rubí. Listo, doctor, muchas gracias. Ya por temas de tiempo vamos a ir cerrando. No sé si tenga algunas palabras finales para la sesión de hoy día. Sí, agradecer nuevamente al taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para mí es un honor estar acá para poder compartir y dialogar sobre estas problemáticas recientes, ¿no? Y cuáles son los problemas que se avisoran, qué soluciones se pueden dar, qué soluciones ya se están tomando y qué podemos hacer como ya sea desde estudiantes, ya sea como abogados litigantes o abogados en general, como académicos para abordar esta problemática que en Perú todavía no se está teniendo muy en cuenta, ¿no? Si es que desean conocer un poco más qué es lo que estamos haciendo, pueden entrar a hiperderecho.org. Ahí tenemos nuestras investigaciones sobre cuestiones de violencia de género en línea, sobre cuestiones sobre el tema de uso de datos personales en contextos electorales y demás investigaciones. También hemos publicado recientemente un breve análisis sobre el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. Y nada, si están interesados pueden revisar ello. También pueden escribirme a mí si desean conversar más sobre el tema, a dilmar@hiperderecho.org. Y nada, nuevamente gracias a todos y todas por estar acá presentes y cuando quieran a su disposición. Listo, doctor, muchísimas gracias. Ha sido una exposición bastante innovadora y bastante clara. Igualmente, les agradecemos a todos y todas los asistentes a nuestra transmisión de Face. Los esperamos para una siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos, chicas.